Ahora sí, a los temas económicos, empezando por Julia Estrada. Víctor Hugo, no podemos dejar en todo este contexto político de hablar de los aumentos. Estamos refiriéndonos a un raconto que armamos que precisamente ilustra qué pasó en 2016 con los principales rubros, qué pasó en 2017 entre enero y julio, yo diría, que es precisamente previo a las PASO, que fueron el 13 de agosto, y qué es lo que está pasando ahora, después de las PASO, hasta octubre y después de octubre. Porque la realidad es que efectivamente el 2017 tuvo una catarata de aumentos ya en lo que fue hasta julio, los primeros 7 meses, y la sigue teniendo después de las elecciones. Con lo cual es importante revisar, yo diría, el paquete de aumentos, porque no es solamente el tarifazo en lo que tiene que ver con luz y con gas, que ya fue prorrateado a 2 cuotas, sino que es una serie de aumentos que es importante repasar. Acá van a ver muchísimos números en pantalla. En primer lugar, quiero mostrar esta columna que es lo que sufrimos, lo que padecimos el año pasado, 2016, de enero a diciembre. Y las cifras son gigantescas. Electricidad, 1100%. Estamos hablando de AMBA. Gas, 300%. ABL en lo que es Ciudad de Buenos Aires, 26%. Las patentes aumentaron un 50%. Alquileres, que en Ciudad de Buenos Aires además es el núcleo de mayor cantidad de inquilinos, 42%. Las escuelas privadas en Ciudad de Buenos Aires, para tomar una referencia, ¿no? 35% de aumento. Las prepagas, 44%. La nafta, otro 40%. Estamos hablando del año pasado. Peajes, 25%. Y el colectivo se duplicó a 100%. ¿Esto por qué? Porque todos los aumentos que voy a mencionar ahora se acumulan, económicamente, estadísticamente, se acumulan sobre estos hermosos porcentajes. Vamos a ver qué pasó de enero a julio, hasta las PASO, porque no es que los aumentos vienen después. Ya hubo una serie de aumentos en los primeros 7 meses del año. La electricidad, 65%. El gas, 107%. ABL, 34%. Las patentes, 17%. Los alquileres, otro 15% en lo que es el primer semestre. Las escuelas privadas, 8%. Las prepagas, 12,3%. Un amparo que hablábamos con Darío Villarroel más temprano. Finalmente fue sorteado y efectivamente el aumento se va a dar. En la nafta, 15,6%. Los peajes, otro amparo que fue sorteado. 72% de aumento y por ahora, por suerte, los colectivos hasta julio no aumentaron. Ahora vamos a la segunda placa. Y esto es lo que ya está en las noticias, porque esto ya ocurrió, ya aconteció, fueron concretados esos aumentos. ¿Qué va a pasar? Yo diría a fin de año. ¿Qué va a pasar después de octubre? La electricidad va a volver a aumentar, un 9% en noviembre. El gas va a volver a aumentar, posiblemente un 40% en diciembre. Después de ese prorrateo de cuotas, bueno, vuelve a incrementarse. El ABL, por suerte, no hay noticias. Patentes, tampoco hay noticias. Los alquileres, se estimó un 15% en el primer semestre, otro 15% ahora. Las escuelas privadas, un 5% más, otra suba posiblemente en octubre y diciembre a definir. Las prepagas todavía tienen que aumentar otro 15,5%. Todo esto es real, no son ningún tipo de inventos, pueden buscarlos en las noticias. La nafta, todavía no hay noticias, los peajes tampoco, y los colectivos, otro 33% a definir la fecha. Por esto es que se hace un prorrateo de cuotas del gas y la luz. No solamente porque no se puede pagar el gas y la luz, sino porque no se puede pagar todo este paquete de aumentos con salarios que además están deprimidos. De eso se trata. De eso, exactamente. Muchas gracias, Julia. ¿Qué le parece, Carlos? Bueno, los datos son absolutamente claros y creo que no dan para interpretaciones. El gobierno tiene la decisión de ir hacia un proceso de ajuste más intenso, pero tiene la decisión política de hacer que no se note hasta las elecciones. Especula con eso, lo cual es casi virtualmente una trampa, porque están decididos esos aumentos, todo el mundo sabe que van a suceder, pero los efectos no se van a sentir hasta después que la gente vote. Pero yo me quería referir hoy, si usted me permite, a otra cuestión, a toda esta instalación, que también forma parte de la campaña electoral, de que, bueno, hemos salido de la recesión y estamos creciendo. Es muy gracioso. Y traje
una serie de datos. Primero uno, Julia hablaba en la entrada anterior, creo, del desempleo en la Ciudad de Buenos Aires. 10,5 en la ciudad más rica de la República Argentina, pero tiene algunos desagregados que vale la pena tener en cuenta. 9% hombres, 12% mujeres, es decir, hay más desempleados mujeres que hombres significativamente. 16,9% en la zona sur, es decir, ese 10,5 es producto de 6 y pico en el norte de la ciudad de Buenos Aires y 16,9, hay 10 puntos de diferencia, verdaderamente son dos ciudades desde muchísimos puntos de vista. Otra cuestión. Saca el 50% en esa ciudad. Así es, saca el 50% en esa ciudad que tiene estos números. Pero fíjate, Iván, estimador mensual de actividad económica, porque dicen que la actividad económica creció. Esto que ustedes ven acá toma base 100 lo que viene pasando en la Argentina desde el 2004, aunque en el gráfico estamos desde el 2011. Pero ¿cuál es el dato más importante? Mirá, en el 2015, pesada herencia, 149,8. Bajó a 144 en el segundo trimestre del 2016 y toman ese dato como referencia para hablar de la recuperación, es decir, creció un 2,6 desde entonces y está 1,1 menos que como estaba cuando asumió el gobierno. Es decir que hay un rebote, pero no hay crecimiento. Carlos, ¿eso es noviembre de 2015? Sí, señor. Estimador mensual de actividad económica, industria manufacturera. Acá tenemos el dato de noviembre del 2015. 138,2, bajó a 126, subió a 129,7, es decir, el crecimiento sigue dando menos 6,1 en relación a lo que había en noviembre del 2015. Va bien para abajo esa flecha. Va bien para abajo la flecha, aunque, como es lógico, tiene oscila, sus claro, altibajos. Otro tema que se habló muchísimo estos días. Clarín titula, dice, por la reactivación crece la capacidad instalada en la industria. Toma también un dato de comparación de el mes de julio contra julio del año pasado, un mes bajísimo, y dice que hubo recuperación. Cuando uno lee la misma nota, dice, comparado con el mes anterior, bajó la utilización de la capacidad instalada contra el mes anterior. Pero miren, otro gráfico. Todo esto que ven acá son los rubros en los que decreció la utilización de la capacidad instalada comparado enero-julio del 2017 contra enero-julio del 2015, es decir, meses homogéneos, para que no podamos hablar de factores estacionales. Fíjense que, excepto este último rubro, que es producción de tabaco, todos los rubros industriales que están desagregados dan caída comparado el primer semestre del 2015 contra el primer semestre del 2016. La construcción, ¿oyeron hablar del boom de la construcción? Tiene que dejar algo para la próxima. Le doy este último dato. Sí. La construcción, en noviembre del 2015, 153,9. Bajó a 130 y tuvo este boom del que hablan, recuperación, etcétera, etcétera. Está en 143,5. Comparado, 6,8 menos que lo que había a fines del 2015. Es decir, de verdad, todo para abajo, aunque haya un rebote después de haber bajado muchísimo más. El año pasado, Así lo que le permite decir. ¿Me regala todo eso? ¿Esos cálculos? Siempre se los regalo. Porque yo no tengo colaboradores, sí, es verdad. Y además me dan ganas de trabajar con Julia también, porque este trabajo ya está hecho y es muy interesante para mostrarlo en la amplitud. Tenía una cosa... de nuestro... No tengo un minuto más. No, bueno, no, pero dele. No, porque salió en el diario El País, usted estaba hablando recién de lo internacional, el tema de la flexibilidad laboral en España. Sí. Es notable. Solo el 7% de los nuevos contratos de trabajo son trabajos indefinidos. El resto son temporales. El 25% menos de 7 días. Un cuarto de los empleos que se crean son de menos de 7 días. Dice El País de España, un diario que nadie acusará ni de izquierdista ni de nada por el estilo, que los empresarios
toman a la gente, por ejemplo, un mes, le hacen cesar el contrato y la toman el primer día del mes siguiente para que no acumulen antigüedad, para que no protesten, para que no se puedan quejar. Y dice también que, por ejemplo, en la educación, a los maestros los despiden cuando termina el ciclo lectivo y los vuelven a tomar cuando empieza el ciclo lectivo siguiente. Si alguien quiere saber de qué se trata y qué quiere decir flexibilidad laboral, España, gran amigo Rajoy de Macri, modelo que quieren imitar, creo que nos anuncia qué es lo que puede venir. Muchas gracias, Carlos.